Señores, le damos buen provecho a todas las personas que ya tienen sus piernas debajo de la mesa. Ahora viene el plato fuerte del toque del mediodía, en esta segunda hora. Recuerden que están conectados ahora por Canal América y también por Telenor, Canal 10 y 356. Estoy con un amigo, una persona que goza de nuestro respeto y cariño, Carlos Moreno. Muchas gracias, Nos Rosonel. honra con tu presencia aquí. Gracias, De verdad que gracias. sacarte a ti de tu rutina de trabajo a esta hora, nosotros nos sentimos halagados con tenerte Bueno, aquí. de audiencia bajamos presente. ahora, vinimos directamente para acá. Qué bueno, Carlos. Mira, Invitación. quisimos invitarte como dice, por el pedigrí que tú tienes como abogado. O sea, sabemos que tú fuiste ex procurador fiscal adjunto aquí en esta demarcación de San Francisco de Macorís. Además de eso, eres profesor de la Escuela del Ministerio Público en materia de investigación. Ha llevado casos sumamente importantes y de mucho impacto a nivel nacional e internacional, como fue el caso de Figueroa Agosto. Estuviste allí. También has trabajado en el caso de sicariato. Estuviste también en el caso de investigación con el desfalco del Banco Peravia. Entre otros casos que si mencionamos son muchos. Claro, y está activamente. Así Además es. de eso, que felicitarte porque eres un abogado joven y en tu corta edad has podido estar en los principales escenarios que mucha gente quizás, tú no eres de mucha televisión. No, Sí, para tú nada. siempre estás bajo perfil, pero ha estado ahí fajado en muchos casos importantes aquí en la República Dominicana. Entonces, quisimos invitarte, porque ayer nuestro colaborador, Yerjan, estuvo con nosotros hablando del caso de Aníbal González y del señor de Ray Muebles, Sí. que ha sido un caso que ha consternado la sociedad dominicana, precisamente por un mal manejo, ya sea del código, ya sea de los fiscales que actuaron, ya sea del juez. Entonces queremos que tú nos ayudes a entender qué fue lo que sucedió en este caso, porque como este hay otros casos que se han dado y lo que queremos es educar para evitar que las cosas sigan sucediendo. Bueno, Roberto, gracias por invitarme a tu programa. Como bien dice, a nivel nacional ha causado mucho dolor saber que una joven, abogada, colega, emprendedora, madre, soltera, con 3 hijos que ha dejado en la orfandad, ahora no tienen a su madre. Quizás por un mal manejo, diríamos nosotros, con respecto a las políticas criminales en materia de violencia intrafamiliar. Decimos esto porque lo que ha consternado, que estamos frente a un proceso en que previamente ya este señor había cometido golpes y heridas, tentativa de asesinato, que al final fue variada la calificación jurídica, tentativa de homicidio, que evidentemente el tema de tentativa de homicidio, cuando los medios hacen que la persona sobreviva, por situaciones extraordinarias, porque una persona que le den 7 puñaladas, evidentemente... Exacto, me gustaría ir desperuzando algunos términos. Porque la normativa por ejemplo, penal... Eso de tentativa, para mí, o sea, en el idioma barrial, vamos a decir así, coloquial, una tentativa, porque el tipo le dio 7 puñaladas y en la última, que según el padre narra, fue en el corazón y ella le dice, según después ella le contó al padre, me mataste. Y ahí es que deja de apuñalarla cuando entendió que la había matado. O sea, que no es tentativa. Es decir, que el hecho se podía juzgar como si se hubiera consumado como homicidio. Es decir, que la pena legalmente era se 20 pudo haber años. juzgado como un asesinato prácticamente. Tentativa de asesinato, correcto. Ya. Pero al final la calificación jurídica fue variada a tentativa de homicidio. Lo que ha llamado la atención es que un hecho como ese, en el que era reconocido que el homicida tenía situaciones bipolares, psicológicas, previamente de haber cometido el hecho, fue mal manejado porque la fiscal Luz Aurora, que es una fiscal que le dimos clase, pero más que eso fue una funcionaria judicial aquí en San Francisco de Macorís, estaba casada con un ex fiscal también de San Francisco de Macorís. O sea, que ella trabajó aquí en San Francisco. Sí, trabajó en San Francisco de Macorís. Es un dato que poca gente lo ha dicho, ¿eh? Sí, Luz Aurora trabajó aquí en el Poder Judicial. Ya. Ahora bien, ¿qué es lo que acontece? Que esta fiscal, que es quien lleva el proceso, que es la persona que presenta la acusación y por vía de consecuencia era la persona que tenía que estar informada de cualquier resolución alternativa de conflicto, como fue la que se presentó de la suspensión con el acuerdo parcial. Los famosos 2 acuerdos. Sí, no es famoso, eso es una medida que se encuentra en la normativa procesal penal dominicana. Lo sorprendente es que esta fiscal, que es la encargada del proceso, cuando sube a audiencia se encuentra con este acuerdo.
y como creo que ha sido el único Ministerio Público responsable en toda esta investigación, que de manera seria dijo, yo he sido sorprendida en esta audiencia con un acuerdo del cual no he sido parte y que tampoco me siento responsable de él. Pero, siento que no debió llevarse a vamos cabo. por partes. O y sea, baja de estrado. Esa es la jueza. Esa es la fiscal. La Luz fiscal. Aurora. La fiscal no estaba al tanto de que había un acuerdo. Claro, ¿Y quién hizo el acuerdo entonces? Bueno, el acuerdo aparentemente lo hace el Ministerio Público, claro, porque el acuerdo parcial participa la víctima, participa la parte querellante, que en este caso no presentó querella, pero en materia de violencia intrafamiliar y con la modificación de la ley 1015, aún ella no se haya presentado como querellante, la opinión de ella como víctima evidentemente era importante. Pero la fiscal debió de estar ahí en ese acuerdo. Lógico, porque es la fiscal titular investigadora que conoce... O sea, que podemos comenzar a decir que ese acuerdo se hizo a espaldas de la fiscal. Es claro que se hizo. Bien, primero, seguimos. y quedó plasmado en la audiencia, en esa audiencia donde se llevó a cabo ese acuerdo. Ya. Y es por eso que entonces sube, que es lo más grave, y por eso decimos que fue una decisión institucional. Y digo que es institucional porque quien sube es Ana Andrea Camacho, quien es la coordinadora de la unidad. Es decir, ella asume la situación y lleva a cargo esa suspensión. Hay que ver quién lo aprobó. Porque primero, aunque es una dirección de violencia de género, debió pasar por el sedazo del fiscal titular, porque así se establece. Y si el fiscal titular tuvo que darle el visado a ellos. Ahora bien, lo que más llama la atención, cómo es lo que salió hace 2 días, haciendo la queja de la magistrada Luz Aurora a los estamentos superiores, es decir, el Procurador General de la República, no sé si en este programa tan visto, ustedes tienen la información, de que esa instancia, el Procurador General de la República, el Departamento de Persecución y Política de Persecución del Ministerio Público, el Departamento de Inspectoría del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Violencia Intrafamiliar y el Procurador General de la Corte de San Pedro de Macorís, en cuanto al orden de jerarquía de la Ley Orgánica del Ministerio Público, estaban enterados 20 días después en que se llevó a cabo la suspensión, el acuerdo parcial. ¿Qué significa eso? Espérate. O sea que todos esos estamentos jerárquicos, como usted dice, hasta el procurador. Desde el Procurador General de la República, estaba, que es la o sea, cabeza. el procurador tenía en su despacho. 20 días después, un informe con la acta de audiencia, con el acuerdo parcial y Entonces, todo lo... ¿por qué el procurador sale ahora que están haciendo una investigación? No, el procurador fue más lejos cuando dice que la fiscal que subió a esa audiencia faltó al principio de legalidad al visar ese acuerdo. Pero entonces yo digo, bueno, ¿qué criterio tiene el Procurador General de la República o qué criterio pudiera tener ante la sociedad el director de inspectoría, incluyendo el de persecución, que desde el 28 de febrero del año 2019, 6 meses antes, sabían de ese acuerdo? ¿Por qué ahora entonces hacemos toda la acuerdo que llamaba a suspicacia y sospecha. Desde el primer momento. Bueno, le llamó a suspicacia y sospecha a quien debía desde el principio. A la fiscal. Que era la fiscal encargada de la investigación. Entonces, el primer cuestionamiento, diría yo, no se lo haría yo a la fiscal que hizo el acuerdo, se lo haría yo al Procurador General de la República que teniendo el acuerdo que se hizo previamente, 20 días antes, no llamó a capítulo a esa fiscal, a esa dirección de violencia intrafamiliar de San Pedro de Macorís, que por qué llegaron a ese acuerdo y cómo no darle vigilancia entonces a las medidas de seguridad. Mira, y Carlos, podríamos decir que este crimen, aparte de ser materializado, Yo siento que ha sido irresponsable. pero fue por negligencia directamente ya, porque si al procurador le llegó esto y él no hizo una investigación exhaustiva y no de cualquier persona, porque esta joven, hay que mencionar que no fue por infidelidad. O sea, esta joven era una joven que incluso estaba preparándose en los Estados Unidos. Y que conste, si fue infidelidad, eso no quita, en esta sociedad machista que estamos. Sí, pero ¿por qué nos matan al hombre entonces cuando se le infiel? Exacto. O sea, estamos en una sociedad que debe... Hubieran muchos muertos. Es verdad que sí, hubieran muchos muertos. No, pero por ejemplo, en el caso de ella, no estamos hablando de una persona ajena de un barrio. Correcto. Que también hay casos que están archivados de mujeres. Incluso hay otros casos por ahí. Pero esta joven se estaba preparando, e incluso este señor, que se me va el nombre, que es embajador en Washington. Sí, José Tomás Pérez. José Tomás Pérez, escribió en su cuenta de Twitter lo apenado que estaba, que ella fue huyéndole a la muerte
y allá se preparó y trabajó con él, pero ella no se sentía bien por el tema de sus hijos, porque no estaba en su país, y regresó, dice, a buscar la muerte. Bueno, y realmente no vamos a decir que ella tenía parte de culpa, porque en materia de violencia intrafamiliar se dice el síndrome de la mujer maltratada. La mujer maltratada siempre entiende que en parte pudiera tener ella un tipo de culpa, siempre piensa en la familia, piensa en los hijos, qué dirán los hijos, y esas fueron parte de las razones por las cuales ella no se constituyó como querellante actora civil, pensando en qué dirán sus hijos. Entonces, cuando hablamos de negligencia, es bueno que el público sepa que el acuerdo parcial, el acuerdo pleno, Háblame la suspensión de condicional. los famosos acuerdos. Primero un acuerdo donde él iba a guardar, me parece 3 años y algo de prisión, y luego los otros firmando. Año y medio en prisión y el resto de los 5 años, entonces bajo ciertas medidas, que era la visita periódica. Ese fue el segundo acuerdo. Porque el primer Ese, acuerdo era más tiempo en cárcel y menos tiempo en visita. Perfecto. Del primer acuerdo no lo sé. Si no vengo aquí no pudiera decir algo que no conozco. Sí sé del acuerdo que finalmente se materializó, que fue el de un tiempo preso, año y medio, como tú dices, y el otro cumpliendo ciertas reglas, entre ellas la de la visita periódica al tribunal, no portar arma de fuego, que son de las situaciones que el Ministerio Público debe de aclarar cómo entonces esta persona portaba esa arma de fuego, si era de manera legal o ilegal, si en la decisión decía que este no podía... que la persona que le prestó el arma, porque fue una persona que le prestó el arma. Sí, está ahora mismo sometido, debe de estar sometido. Porque, ¿verdad? Hay que ver también si se la prestó o él se la hurtó. Eso es la investigación. La investigación. Pero sí, qué bueno que... pero la parte más importante de ese acuerdo es, bueno, por eso digo, es válido, es legal el acuerdo parcial. Lo que hay que ver si el acuerdo que se llegó, este tipo de delitos se subsume en poder llegar a un acuerdo. Y evidentemente la política criminal con respecto a la violencia intrafamiliar es que estos tipos de delitos que se cometen no se puede llegar a un acuerdo parcial. Y más cuando la persona no se encuentra reformada, porque parte de las medidas cautelares que esta persona tenía que ir cumpliendo, se encuentra la de ir a un centro psicológico donde debía de recibir terapias de manera consuetudinaria. Ahora bien, yo pregunto, ¿están funcionando las medidas de precauciones para bajar el índice de violencia intrafamiliar? ¿Ha funcionado la política de ni una más en ser agresivo con respecto a las implementaciones del aumento de la pena? Evidentemente que no, es un tema educacional. ¿Por qué dentro de los centros de correcciones y rehabilitación, donde están internas ese tipo de personas, en vez de enseñarles cursos de electricidad, cursos de plomería, desde que se encuentran recluidos de manera preventiva o en una decisión definitiva, no se le da dentro de los centros de corrección este tipo de terapia? ¿Es el código suficiente el que está actualmente para poder proteger a la mujer que se encuentra en esta situación? Porque incluso hay mujeres que no se atreven ni siquiera a ir porque se sienten que no tienen protección y que la pareja sentimental en ese momento se torna más violento porque entiende que ella lo ha expuesto ante la sociedad y ante la justicia. Yo entiendo que se ha desbordado en cuanto a las cantidades. ¿Por qué? Porque desde el momento en que van a la fiscalía, cualquier mujer o hombre, porque no es solamente las mujeres, o hombre se siente maltratado, de manera automática esa persona tiene una orden de protección provisional. Y cuando usted va a esa vista, si tiene un arma de fuego también es desarmado. Es decir, hay un tema preventivo, digamos, puesto en papel, eficiente, pero en la práctica quizá no suficiente, porque como usted dice, bueno, me puso la denuncia, tengo una orden de protección provisional, ¿qué yo hago con ese papel? Porque lo que el papel dice es que esa persona no se puede acercar, pero y cuando se acerque, ¿no será más violento? ¿Qué pasa con la medida entonces de tener a esa persona salvaguardada, que son las casas de acogida? Son casas de acogida que son insuficientes y son para casos mayores. Lo que entiendo es que yo no creo que sea en ser más agresivo, es un tema de educación, de supervisión. Pero, licenciado, pregunto yo, como cualquier televidente, ahí no hubo corrupción porque, ejemplo, se dice que ese señor, según el padre de la Oxisa, pagó hasta $1000 por varios teléfonos y la llamaba y la acosaba por teléfono.
Mire, ahí es posterior a haber variado la medida. Sí, no, cuando estaba en prisión. Desde que estaba en prisión. Sí, sí. Él la llamaba de diferentes teléfonos, conseguía el número de ella y la vivía acosando. Esos son de los términos que quizá llevó a esa fiscal Luz Aurora Almonte, que era realmente quien llevaba el proceso, que sabía quizá de esas intríngulis que estamos hablando usted y yo, y que decía que sí, aquí no se pueden dar estos acuerdos. Incluso había un video en Instagram, en Twitter, que usted mismo nos facilitó, que lo borraron, donde él sale celebrando, celebrando cuando sale y celebrando como que no, y con figuras de que realmente uno dice, o sea, bueno, el tipo era un tipo que tenía poder económico aparentemente. Sí, tener poder económico no es sinónimo de que pudo haber actos de corrupción. Ahora, lo que es claro que hay una negligencia, pero la negligencia no viene desde el punto de vista de la fiscal que llevaba el caso, sino como a espalda de esta fiscal, porque a veces la corrupción o influencia no tiene que ver desde el punto de vista material, puede venir hasta del punto de vista económico, puede venir también del punto de vista de qué influencia tiene dentro de la sociedad que hace que de una manera u otra se puedan dar este tipo de acuerdos, porque si Luz Aurora Almonte no sabía del proceso, evidentemente personas por detrás estaban de una manera u otra estructurando una salida salomónica para una persona que no cumplía. Pero yo digo, bueno, ya la situación se dio. Ya a esa fiscal Luz Aurora Almonte, de una manera u otra, le quitaron el proceso y por encima de ella se hizo un acuerdo irregular e ilegal. Y esta fiscal, de manera responsable, que hay que felicitarla realmente, lleva a los estamentos mayores, desde el procurador de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, desde el Procurador General de la República, la Directora Nacional de Violencia Intrafamiliar, el Departamento de Persecución e incluso Inspectoría, como estando todo el organismo más arriba, enterado de la situación, no hizo nada. Mira, entonces es lo que yo digo, ¿quién es el culpable de la muerte de Aníbal González? Más allá del propietario de Ray Mueble. El fiscal, Jean Lalán Rodríguez, el Procurador General de la República. Yo quiero decir que si vamos a investigar a Luz Aurora y a la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, el por qué llegó a ese acuerdo, yo considero que al Procurador General de la República hay que preguntarle a Inspectoría qué usted hizo con esa instancia motivada y con toda la documentación que decía que se habían violentado el principio de legalidad. Ahora es muy bueno decir que ese fiscal violentó el principio de legalidad, pero usted como gerente, va a investigación. Pero usted como gerente, ¿qué hizo cuando se enteró? El procurador, en los últimos casos, hemos visto un procurador muy ambivalente, te dice una cosa hoy, otra mañana, como que dice una cosa. Hoy una persona está involucrada en un hecho punible, mañana ya no está. Sí, como Octavio Dotel y Luis Castillo, orden de arresto, pero luego... Usted tiene un compromiso públicamente, levante su mano derecha para que se juramente como parte de los colaboradores de este espacio. No tengo ningún problema. Ya usted está juramentado. Claro que sí, claro que sí. Porque hay muchos casos que muchas veces los medios los tratan con pinza y aquí lo que queremos es aclarar y que el pueblo entienda y sepa la verdad de las cosas y dónde están los fallos. Yo lo considero que los casos lo que nos sirven es para ver cómo está el sistema. Cómo está el sistema de justicia, cómo está el sistema de investigación. O sea, cómo están los protagonistas que llevan el sistema. Correcto, ya al final... Porque Jean Lalán creo que no está haciendo un buen trabajo, a mi opinión, no sé la suya. Yo quisiera saber qué respuesta él va a dar con ese documento que fue depositado a los 20 días de haberse llegado a la cosa. Es decir, que estamos hablando que hace 7 meses detrás. Yo creo que tenemos imágenes, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Vamos a ver, señor desde la instancia. Si tenemos la imagen ahí para que los televidentes puedan edificarse, porque aquí no estamos hablando en el aire, ¿eh? Estamos hablando con cosas palpables. Donde fue recibido. Míralo ahí, ese es, ¿verdad? No, ahí podemos ver la magistrada Luz Aurora, que hizo un trabajo muy responsable, y vemos cuáles son las palabras que ella dice. Ella dice, en este momento estoy bajando de estrado porque yo he sido sorprendida de un acuerdo el cual ni estoy enterada, ni fui parte, pero tampoco estoy de acuerdo con eso. Lo está diciendo ella antes de pasar el hecho. No, el día de la audiencia. Ella lo está diciendo el 6 de febrero. Ella responsablemente... Nadie le respondió. Responsablemente está bajando de estrado. ¿Nadie le respondió a ella? Bueno, pasaron 2 horas y sube entonces la coordinadora. Entonces hay que preguntar, bueno, ¿por qué si esta persona que es quien lleva el caso y no está de acuerdo con ese proceso, cómo sube una coordinadora a validar que la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís está de acuerdo? Ayer los medios estuvieron abordando a la licenciada Margarita Hernández, quien es la directora de la Unidad de Género.
pero ella no quiso como hablar. Vamos a escuchar para que la gente la conozca y sepa de quién estamos hablando, señor director, si tenemos el video ahí en Q, de la licenciada Margarita Hernández, quien es la directora de género y responsable del acuerdo. O sea, ella fue la que al final hizo el acuerdo. Correcto. Vamos a ver, señor director. Esa es la licenciada Aurora. Margarita Hernández. No tengo nada que ver. Magistrada, defiende el acuerdo al que arribó con el hoy homicida, suicida. No tengo nada que declarar de ese caso ni de ninguna cosa. Pero ¿cómo se sienten de Pero saber usted que una actuó de persona acuerdo a murió por usted este actuó de acuerdo? acuerdo a su convicción, como Señores, déjenme bajar, por favor. Que no cabemos en el Se actuó de ascensor, manera por correcta. favor. Solo dígame esa parte distinguida. Señores, por favor, no voy a emitir Magistrada, ninguna. ¿por qué significó homicidio y no intento de asesinato cuando hubo acechanza? Maicana, entendemos su posición, pero también entienda usted la nuestra. Y sí, esto ha causado conmoción en la sociedad dominicana. Responsable, según los medios. Sí, no, ella es la encargada de la investigación. Ella fue que llevó a cabo la investigación, fue quien conoció medidas de coerción, es quien presenta la acusación y es la que tiene que demostrar en un juicio de fondo que se encuentra el elemento constitutivo de la infracción penal para condenar a esa persona. Bueno. Ella es la que baja de audiencia y ella es la persona que lleva a la Procuraduría General de la República, a todos los estamentos de violencia intrafamiliar, la dirección y a persecución. Si ella manda una instancia donde está involucrando al inspector general del Ministerio Público y está involucrando al de persecución nacional, es porque ella entiende que ahí han sucedido situaciones graves. Entonces lo que yo digo es, bueno, ahora estamos investigando a esas personas cuando el 28 de febrero ustedes estaban enterados. Que debían de investigar. Lo que usted quiere plantear, y con esto cerramos, es que la Procuraduría debió de investigar Desde la fecha, porque ya ellos tenían estaban un expediente que hay informadas, algo completo, irregular. desde el 28 de febrero. Bueno, licenciado, ya usted se juramentó, vamos a tener que invitarlo más a menudo, me gustó el dominio y el conocimiento. Vamos a hacer un corte, luego del corte ya con la parte final, vamos a ver si entramos en conexión internacional con Néstor Julio Rosario desde los Estados Unidos, hablando sobre este caso de David Ortiz, que también es un caso que ha dejado a la gente como media mareada, licenciado. El caso de David Ortiz, César Abusador y muchas teorías por ahí. A partir del caso de lo lamentable hecho que le sucedieron a David Ortiz es que se puede destapar el caso de César el Abusador, porque si no, supuestamente lo estaban investigando desde hace 6 meses. Vamos a un corte, regresamos.